Desde Hialeah, en el sur del estado de la Florida, y transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad, el programa de Radio Revelación, en la voz de su orador y evangelista Rolando de los Ríos, presenta a Cristo, nuestra roca eterna. Como ya hemos dicho, queridos amigos, el tema que vamos a tratar esta semana lleva por título Cristo, nuestra roca eterna. Y vamos a hablar o a tratar un tema extremadamente importante basado en un libro de la Biblia que es sumamente importante. Me refiero al libro de Daniel, profeta. Yo creo que es un libro que amamos, Pastor Mayer. ¿Cuántas veces hemos estudiado ese libro en las aulas, en el seminario? Hemos compartido en las iglesias. Pero hoy vamos a analizar el libro de Daniel desde un ángulo diferente. No solamente vamos a detenernos en las maravillas de la profecía, sino que además vamos a descubrir cosas maravillosas, porque el libro de Daniel tiene oculto un mensaje que para gloria de Dios ha de ser un mensaje para tu vida en esta noche. Y allá donde te encuentras, te invito a que abras también el libro de Daniel allí en tu grupo celular. Vamos a analizar algunas cosas interesantes. Pero antes quisiera narrarles una anécdota, algo interesante que, por cierto, el gran expositor del libro de Daniel, el doctor Jack Duncan, en su libro del mismo título, nos presenta una historia que, según él muestra, narró un viajero del siglo XII. Él allí presentó en su narración, aquel viajero anónimo, cómo en ambas riberas del río Toster se estaba desarrollando prácticamente una batalla tribal. De ambos lados vivían allí miembros de tribus que se increpaban mutuamente a través del río de una margen a la otra. Es que realmente estaban ellos muy preocupados porque, según decían, era extremadamente importante una posesión. Estaban disputando nada más y nada menos que la pertenencia de un féretro, de un ataúd que conservaba los huesos de alguien muy importante. Lo cierto es que ellos creían que cuando el ataúd estaba en la ribera derecha, digamos, los que habitaban en esa ribera tenían prósperas cosechas, abundancia. Lo mismo sucedía con los que habitaban la ribera opuesta. La razón era que, según la tradición, dentro de ese ataúd se encontraban los huesos, los restos del profeta Daniel. Entonces ellos disputaban por eso, hasta que al fin el problema se resolvió cuando visitó esa región el rey Sagarchá, y dio entonces solución al problema, repito, cuando mandó construir un puente entre ambas riberas sobre el río y colocó el ataúd en el centro del puente de tal manera que ambos fueran bendecidos. Realmente quizás se ponga en tela de juicio lo verosímil del relato. Es tan solo una tradición que ha quedado. Quizás Daniel nos dejó muchas bendiciones mucho más grandes que sus huesos secos. Mis queridos amigos, lo más grande que Daniel nos ha dejado ha sido precisamente el testimonio de su libro escrito, que llegó a formar parte del canon sagrado de la Biblia. Es el libro que llega hasta nosotros no para enseñarnos solamente el pasado, sino traernos al futuro. Y a veces nos hemos explayado, gozado con lo que Daniel nos habla del futuro, y a veces hemos olvidado que lo más importante del libro de Daniel no es realmente lo que nos enseña del pasado o cómo nos proyecte al futuro, que de hecho es importante, sino también cómo nos ayude en el presente a hacerle frente a la vida
y a la entrega que tenemos que hacer a Dios. Porque a veces nos preocupamos, y yo he visto muchos cristianos sinceros preocupados en el futuro. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué problema podrá suceder? ¿Qué persecución sufrirá la iglesia? Cuando realmente no se están preparando para hoy entregar su vida a Jesucristo. Cristo, repito, roca eterna, donde poner nuestros pies. Quizás tenemos tanto la mente allá que olvidamos poner los pies aquí. Y como cristianos debemos ponernos sobre la única roca, que es Jesucristo y su santa palabra. Oh, mis amados, el libro de Daniel ha sido muy, pero muy considerado, altamente considerado, importante. El Talmud, esta gran compilación judía, lo que es los libros sagrados judíos, lo consideraron como el más grande e importante profeta entre todos los sabios de todas las naciones. Y admirablemente, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, reconoce y alude a las profecías de Daniel como muy importantes. Tanto así que una de las sectas árabes, los Bahá'ís, estudian la cronología profética del libro de Daniel y la asimilan como tal. Oh, muchos los músicos y poetas que han llegado a tomar a Daniel como la base de sus obras. Daniel es importante. Es un libro digno de estudiar, pero como ya dije hace un momento, mis amados, lo más importante del libro de Daniel es la verdad que Él tiene para nosotros, Dios a través de Daniel en su santa palabra. Es sumamente importante esto. De allí que vamos a situarnos en el marco histórico y en el escenario importante que hoy deseamos, y es la ciudad de Babilonia. Babilonia. Mucho se ha oído hablar de Babilonia, pero muchos años y aún siglos su existencia fue puesta en tela de juicio hasta que la pala del arqueólogo la descubrió, la desenterró. Es que la historia de Babilonia, amigos, tiene que ver con algo mucho más atrás. Tiene que ver con sus orígenes precisamente junto a una torre que reveló el carácter ingrato del hombre y una absoluta rebeldía a la voluntad divina. Esa torre se llamó la Torre de Babel. Y el gran constructor de ella y un líder llamado Nimrod dio honor a su nombre, levantando una torre desafiante contra Dios, si cierto era que un día llegó a ser destruido o cayó un diluvio que se prolongó por meses y acabó con la existencia humana y animal sobre la faz terrestre. Por si acaso, como si acaso Dios no hubiera prometido. Y ahí quiero, mis amigos, llegar. Todo acto rebelde tiene que ver con dudar de lo que Dios dice. Y ese es el gran problema cuando dudamos de lo que Dios dice. Dios dijo a Noé: nunca más destruiré la tierra por agua. Pero el hombre dijo: por si acaso. No sea que Dios se equivoque. Y sabes tú que en el siglo XXI hay miles y millones de personas que ponen en tela de juicio lo que Dios dice. Pero nosotros hemos venido aquí esta noche porque creemos lo que Dios dice. Eso es importante. Y en efecto, Daniel llegó a estar en esa ciudad al cabo de los años, por una situación que veremos en una conferencia más adelante. Pero ahora lo situamos en un momento en la Gran Babilonia, aquella ciudad que llegó a ser la representación, por así decir, del desafío al Altísimo. Cuando Babilonia fue desenterrada, saben ustedes que las ruinas de Babilonia se encuentran precisamente en las inmediaciones de la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Y quizás, si no hemos estudiado demasiado de esta ciudad, sí, de eso se ha encargado la prensa, la televisión y los medios en estos últimos años a causa de la guerra allí. Es que verdaderamente esta ciudad llegó a ser, como yo diría, el renacer
de viejas ambiciones. Cuando Saddam Hussein se propuso hace tan solo unos pocos años hacer de las ruinas de Babilonia el resurgimiento de su nuevo imperio, y por qué no darle también el calificativo mundial. Tanto así que mandó no solamente reconstruir Babilonia, y hoy día Babilonia, aunque no es habitada, ya que hay un oráculo divino que señala que nunca más será habitada con el poder de la gloria que tuvo antes, Babilonia es sencillamente un parque de atracción como el Disney World aquí en la Florida. Pero no solo eso. Se escondía detrás del objetivo algo más que hacer una ciudad hermosa. Lo que quería hacer, y ya lo dije hace un momento, era crear Saddam Hussein un nuevo imperio. Tanto así que mandó acuñar una moneda que fue el símbolo de lo que él quería hacer, y allí, en esa moneda, se encontraba el perfil suyo propio de Saddam Hussein y el perfil del rey Nabucodonosor. ¿Quién era este hombre? Era un Saddam Hussein que vivió hace ya muchos siglos, 2500 años hace que vivió ese hombre. Un hombre que un día no solamente remozó la ciudad de Babilonia, sino que además esa ciudad de Babilonia llegó a ser el objetivo de un gran centro de atracción bélica, militar, redundo y también política. Pero en su gran afán, Babilonia llegó a ser el objetivo no solamente de la atracción de reyes o del rey Nabucodonosor, sino que desde mucho antes su padre Nabopolassar había intentado dominar el mundo. De allí que en el año 612 llegó a darle el jaque mate al imperio que estaba de turno, un gran poder como era el imperio asirio, y llegó hasta la ciudad de Nínive y la redujo a cenizas. Y ahí empezó entonces el poder de la nueva Babilonia. Tanto así que entonces Nabopolassar se lanzó hacia Egipto con el objetivo de dominar cada vez más todo el entorno mediterráneo. Pero tristemente, le digo para él y no para el hijo, en su regreso a Babilonia, el padre murió después de haber sido mal herido, y le llegó al turno a aquel joven de 26 años de edad llamado Nabucodonosor a subir al trono y gobernar el mundo. De allí que en el año 605 antes de Jesucristo comenzó el llamado así imperio babilónico. Pero qué bien, hay una cosa grande. Este hombre no se quedó allí. Su objetivo era seguir adelante. Y digo yo, qué bien, porque los planes de Dios no ocurren, o las cosas no ocurren por casualidad. Están los planes de Dios allí. Y parece triste. Y quiero decirte, a veces a ti te suceden cosas que tú dices, ¿por qué me pasa? Porque el pueblo de Dios entonces, cuya capital era Jerusalén, fue rodeada esa ciudad por el rey Nabucodonosor y se llevó cautivos a la flor y nata de la juventud judía. Estos jóvenes pasaron pruebas tremendas. Posiblemente uno de ellos, el jovencito adolescente Daniel, no sabía por qué estaba siendo dirigido hacia esa ciudad pagana y terrible. Quizás también tú pasas pruebas en la vida y quizás tú dices, ¿y por qué las estoy pasando? Algunas veces decimos, ¿por qué Dios permite que esto me pase? No te voy a hacer la pregunta embarazosa que levantes la mano si tú eres uno de ellos, porque te voy a decir una gran verdad, pero es un secreto entre nosotros. A veces a mí me ha pasado por la mente esa pregunta. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué me ha pasado por la mente? ¿Y por qué te pasa a ti? Porque somos humanos. No es cierto. Somos humanos, y como humanos, ¿cuántas veces dudamos, flaqueamos?
¿A cuán poco sabían estos jóvenes judíos que al ser llevados cautivos allá, abrirían las puertas a la más grande revelación que habría de darse al mundo en ese tiempo? Como alguien decía bien, no te preguntes por qué, sino más bien para qué. ¿Para qué Dios me permite pasar por ciertas pruebas? Mis queridos, no quiero detenerme mucho ya que el tiempo corre y vamos a irnos al capítulo 2 del libro de Daniel, allí precisamente donde aparece narrada la historia. Hoy el tema va a estar en el capítulo 2 y nos sitúa en el año precisamente 603. El año 603. Porque dice el texto allí comenzando el capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor. No sé si yo he visto a veces mamás que están siempre, o futuras mamás, preocupadas por buscarle un nombre a su hijo. Tal vez quisieran ponerle Nabucodonosor, ¿no? A su hijo. Yo no sé, estas muchachas acá, ¿qué les parece? Bueno, es que es un nombre un poco largo, ¿no? Un poco largo. ¿Cómo le diríamos al niño? Nabucodonorcito. Un poco muy largo, muy largo, muy largo. ¿Saben ustedes que las mamás hoy ponen los nombres a los niños porque les suena bonito? Pero antes los nombres eran colocados a los hijos por el significado que esos sueños tenían. Y Nabucodonosor quería decir que el gran Dios Nabú te guarde. Así que su nombre era una seguridad en su Dios. Bueno, los babilonios tenían muchos dioses, así como solía ser con la mayoría de estos pueblos paganos. Tenían al dios Nabú, al dios Marduk y otros dioses más que el tiempo al fin y al cabo no nos interesa conocer esos nombres, pero para él era muy importante y es muy significativo que nosotros durante esta semana tengamos eso en cuenta, porque vamos a ver lo que significa la presencia de Dios aún en nuestros nombres y en nuestras vidas. Y ahora dice aquí que este rey tuvo un sueño, interesante, pero no dice un sueño, dice sueños. Y él sabía que algo grande había en eso, porque verdaderamente no era un sueño solamente, fue una repetición de sueños. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, que te acuestas y empiezas a soñar. Y te despiertas de súbito, te vuelves a quedar y enganchas el sueño, como diciendo capítulo 2. Capítulo 3, sí, capítulo 4. Y luego dices, ¿qué? Esto que yo he soñado, ¿sabes algo? Tal vez para ti y para mí un sueño no sea demasiado preocupante. Hay algunos que no soñamos mucho, pastor. Pero no así para un rey caldeo como era Nabucodonosor. Porque para él un sueño era la revelación de sus dioses. Cuán poco sabía que verdaderamente era la revelación no de sus dioses, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos. Entonces este hombre tuvo sueños, repetición de sueños, pero lo grande de esto es que cuando despierta, ¿qué fue lo que soñé? Incluso es interesante ver en el original arameo cómo dice allí que él se perturbó su espíritu. Es la mejor traducción que se puede hacer a nuestra cultura, porque realmente lo que dice es que sentía dentro de él el golpeteo de los pasos. Interesante. ¿No sientes a veces cuando tú te pones nervioso o preocupada por algo y sientes como si un caballo estuviera corriendo dentro de ti? El golpeteo de los pasos, el corazón, decimos nosotros, se me quiere salir por la boca. Eso es lo que quiere decir. Él estaba sumamente preocupado. ¿Qué es lo que va a pasar? Algo grande ocurre. Y dice aún más todavía allí que se le fue el sueño. Fueron dos cosas: el sueño porque no durmió más esa noche,
y lo más triste, para él se le había ido el sueño. ¿Sabes algo? Yo quiero que tú sepas y tengas bien claro allá donde te encuentras en tu mente, que todas las cosas que ocurren a aquellos a quien Dios tiene un propósito de guiar, inclusive hasta un pagano como era Nabucodonosor. El objetivo de Dios no era Nabucodonosor solo, éramos tú y yo que estamos aquí en esta noche. Y a veces puede parecer un revés, una derrota en la vida, que a veces las cosas no te salen como tú piensas y tienes también tus sueños. Has soñado con algo en tu vida y tú quieres ver tu sueño realizado. Posiblemente tu sueño pueda ser tu hogar, tu familia, una carrera universitaria. Quieres tener algo en la vida y de momento se te va el sueño. Bueno, lo de Nabucodonosor era grave porque esto representaba que él estaba perdiendo una batalla que debía librar, y en ese momento los astros le estaban mostrando lo que debía hacer. Esa era la realidad de lo que él creía. E inmediatamente hizo lo que podía ser un poderoso en ese tiempo: mandó a buscar a todos sus sabios, los que estaban en la nómina y recibían un cheque todos los meses. El cheque de aquel tiempo, ¿no? A ver, muchachos, mira lo que me pasó. Oh rey maravilloso, aquí estamos nosotros que somos los más sabios del mundo, así que te vamos a decir lo que significa tu sueño. A ver, cuéntalo. Y entonces que el rey dice: no sé, ahí donde está el problema, que ahora ustedes me van a decir qué soñé yo. Y ahora esta gente le cayó encima. Pero ¿a que nadie se le ha ocurrido una cosa como esa? No, dinos el sueño primero. Y entonces el rey dijo: no, yo voy a ver si es verdad que ustedes merecen que yo los tenga aquí en la corte. Y por último, para no cansarles con una historia que ustedes pueden leer en el capítulo 2, le digo: mira, los voy a mandar a la silla eléctrica. No, hubiera sido mejor a ser descuartizados. ¿Sabe lo que es eso? Hecho cuartos. Era muy común que ellos ataban cuerdas a los miembros de la persona y a la vez a caballos les daban, y estos animales huían en diferentes direcciones y esas personas morían desmembrados en esa forma. Bueno, la historia que narra allí es mucho más gráfica y terrible que lo que yo estoy diciendo. ¿Y saben ustedes quién caía también en eso? ¿Saben quién? ¿Sabe quién? Daniel, porque Daniel era un joven universitario que había sido traído para formar parte de la élite de los sabios, los científicos de aquel tiempo. Y cuando vienen allí y la orden se da, es interesante. Yo quisiera hacer alusión tan solo a una pequeña frase que estos sabios dijeron, alguna verdad dijeron, cuando dijeron: no hay hombre en la tierra, y yo quiero que tú te grabes bien eso en tu mente. No hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y luego más tarde dice: solamente aquellos cuya morada no es con los hombres. Hablando de dioses, ellos entendían: esto no lo puede revelar el hombre. Graba esto en la mente, amigos. Se está levantando una cantidad de ideas en el mundo moderno, en el siglo XXI, de personas que creen que pueden adivinar, que pueden decir, que pueden predecir. Tanto así que se ha puesto hasta en tela de juicio la autenticidad de este libro. ¿Por qué he querido traer como primer tema la mano que dirige, ¿qué cosa? El timón de la historia. Que tú y yo salgamos de esta reunión, tanto aquí como a través de la televisión, con la convicción que Dios lleva el timón de la historia en su mano. Pero lo revela a través del viejo y muy criticado libro llamado la Biblia. El viejo libro de la Biblia. Allí está la verdad de Dios revelada de una manera contundente, y lo vamos a analizar en breve. Hace poco, para ser más exacto, a principios del año 2008, se hizo una encuesta en los Estados Unidos entre diferentes
creyentes, cristianos, no estamos hablando de personas no cristianas, personas que han asistido a iglesias en los Estados Unidos, y una de las preguntas decía: ¿es para usted el Dios de la Biblia y el mismo y con el mismo valor que cualquier otro líder religioso de otras religiones no cristianas o bíblicas? Y yo me quedé asombrado cuando supe que el 62% estuvo de acuerdo con eso. 62% cree que da lo mismo el Dios de la Biblia que quizás Buda o tal vez el Tao o cualquier otro. Es lo mismo. Se está perdiendo la fe en la Biblia. Y yo quiero decirte, mi querido hermano, allá que estás en este momento y has estado estudiando el curso basado allí en los principios de las columnas de la fe, y has estado estudiando la Biblia, dale gloria a Dios que tienes la Biblia en la mano, porque hay mucha gente que ha puesto en tela de juicio la palabra de Dios, y es menester que nosotros regresemos a la Biblia. Es que no hay hombre que lo pueda hacer. Es interesante cuando al fin Daniel llega y le dice entonces a el profeta, mejor dicho, al rey Nabucodonosor, la palabra que encontraremos en el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y Daniel le dijo entonces, cuando lo trajeron ante el rey, esta palabra, en contradicción a lo que dijeron los sabios. Y le dice allí: oh rey, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y ahora nota estos verbos: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos y amigos, nosotros hemos venido, y yo sé que en mi vastísimo auditorio hay hermanos cristianos que asisten a diferentes iglesias evangélicas, católicas, adventistas, algunos que no frecuentan una iglesia pero creen en Dios. Y quiero decirles, eso no hace diferencia, todos somos hermanos de todas formas. Pero hay una gran verdad que es lo que nos va a garantizar delante de Dios, es que creamos la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios no es una cosa, la verdad de Dios es una persona, aquella única que pudo decir: yo soy el camino, la verdad. Esa persona se llama Cristo Jesús, nuestra roca eterna. Y ahí tenemos que afirmar nuestra fe. Nota esto, los verbos son: Él muda, pone, quita, da, revela, conoce y mora. Cada uno de esos versos, verbos, te hace ver a las claras que Dios no es un ser estático. Dios es dinámico, es un Dios que produce, es un Dios que hace, es un Dios que está aquí para darte a ti las soluciones que tú no tienes todavía. Es maravilloso. Más tarde llega el momento en que le narra entonces el rey la historia. Y ahí llega Daniel y comienza a hablarle al rey Nabucodonosor el sueño. Mira, te voy a decir el sueño. Pero luego dice él: no es porque en mí haya más sabiduría, sino porque hay un Dios en los cielos que revela el secreto. Y mira, oh rey, tú veías en tu sueño una estatua gigantesca. Dice: oye, ¿verdad que sí? ¿Recuerdas? La cabeza era de oro, los brazos y los pechos de plata, el vientre era de bronce, las piernas de hierro, los pies eran de hierro con barro cocido. Y cuando tú mirabas esa estatua, he aquí que viste que de un monte fue cortada una piedra, y esa roca vino volando, golpeó los pies de la imagen, la derribó por completo, el polvo fue llevado por el viento y aquella piedra creció y creció y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora el rey se queda boquiabierto. Eso mismo era. Y ahora, ¿qué fe no tendría él en lo que representaba ese sueño? Es importante, hermanos, que tengamos claro esto.
Cuando Daniel comenzó a explicar en el versículo 27 y 28 de Daniel, capítulo 2, dice Daniel que el misterio que el rey demanda, y graba esto en tu mente, muy importante, que ni magos, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, hermanos, y lo ha hecho no solamente para que Nabucodonosor lo sepa, sino para que nosotros sepamos lo que va a pasar en los últimos días de la historia de esta humanidad. Cada día hay más personas que se autotitulan adivinadores. Y claro, yo no he venido aquí para criticar a los adivinos. Hay quien inclusive pueda ganar la vida en eso. Y la defensa es permitida para el que quiere. Pero yo te voy a decir una cosa. El único que sabe el futuro es Dios. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Se dice que una vez llegó un caballero y llama, marcó un número telefónico y se oyó la voz por el otro lado. Aló, habla la hermana Lucrecia, psíquica y adivina. Por favor, ¿quién llama? Y del otro lado le dice, adivínelo. Que a veces puede haber una cosa sencilla en la vida, amigos, como adivinar un nombre. Si usted adivina, adivínelo. ¿Cómo el ser humano pretenda saber el futuro si no está basado en la única palabra, que es la palabra de Dios? Yo quiero que en este tiempo en que vivimos tú y yo tengamos una confianza completamente grande en la palabra del Señor. La parte de la identificación del sueño tiene un significado importante. Tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Eso puso a Nabucodonosor orgullosísimo. Really? Oh, eso está muy bueno. Pero dice allí, pero después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Ya eso no le gustó. Más tarde mandó a construir una estatua entera de oro. Porque así es la soberbia del hombre. Pero amigos, Nabucodonosor edificó a Babilonia con una capacidad de ingeniería increíble. La rodeó de murallas inexpugnables, como para decir, nadie puede tomar a Babilonia. El río Éufrates la atravesaba hasta el día que el oráculo divino determinó, porque cuando Dios tiene un plan, el Señor lo va a hacer para bien de su pueblo. Y Babilonia será siempre un símbolo de rebelión contra Dios. Tanto así que Apocalipsis usa la palabra Babilonia para mostrar la rebeldía contra Dios en los últimos tiempos. Hasta que apareció Ciro, el gran general persa. Ciro, uniendo dos fuerzas como los dos brazos de la estatua, medos y persas, rodearon en el año 539 a.C. la ciudad. Y mientras un rey, nieto de Nabucodonosor, rebelde, del cual hablaremos más adelante, se entregaba a las orgías, en esa misma noche, tal como Dios lo dijo, Babilonia cayó. Cayó porque en una forma y muy interesante el río Éufrates fue secado, desviado por Ciro y sus hombres. La historia y el tiempo no me permiten detalles, pero Babilonia cayó, mis hermanos. Los enemigos que se levantan contra Dios pueden parecer grandes y potentes. Puede ser que tú estés atravesando un problema que crees que es una Babilonia contra la cual tú no puedes hacer frente. ¿Cuál será tu Babilonia? Esas murallas que no puedes derribar. Quiero darte la gran noticia: Dios tiene poder para derribar murallas. Tal vez has venido esta noche al grupo celular o acá o allá donde te encuentras, en un país lejos de nosotros, pero a través del milagro de la televisión estás escuchando este mensaje. Quiero decirte en el nombre de Cristo, no hay muralla que Dios no pueda derribar. Esta semana va a ser la semana de la victoria. Pero los medos y persas no iban a ser eternos tampoco. ¿Qué va? En el año 331 se levantó Alejandro el Grande con su gran imperio greco-macedónico en ciernes.
Llegó a ser una gran potencia, dominó el mundo. La historia continúa, no iba a ser eterno tampoco. Roma vino a dominar a los griegos en el año 168 antes de Jesucristo. Pero Roma no sería eterna. En el año 476 las piernas de hierro también cayeron y dieron lugar a una mezcla extraña. Hermanos, miren cómo la humanidad va cayendo: oro, plata, bronce, piernas y tierra. El ser humano terminará siendo tierra. Los poderes de los hombres serán siendo tierra. La mezcla final tiene que ver más que con divisiones de reinos que hoy componen Europa, y que cierto es, hay unas connotaciones de carácter religioso importantes. Yo tengo que terminar y el tiempo se me ha ido, pero quiero dejarte una cosa grande. Para mí lo más importante, ya que este tema lo retomaremos, es la parte final de esa historia. Una piedra que fue cortada de un monte, no con intervención humana, porque las cosas de Dios no tienen que ver con los hombres. Mis amigos, el reino de Dios es la única parte que no se ha cumplido de este sueño. Y ese reino que viene es la roca eterna, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro hombre ni a otro poder. El reino de Cristo, una roca sumamente poderosa, representa el poder de Dios. Así como la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra de una roca, esta roca representa el autor de nuestras vidas. Tú no tienes que temer al futuro, tú tienes un Dios todopoderoso. Pero mi objetivo en esta noche es que tú y yo aprendamos a amar la Biblia, que podamos llegar a ella y reconocerla como la única palabra inspirada de Dios. Hay lugares en el mundo donde no se enseña, no se apoya el estudio de la Biblia. Y la historia de Oscar López es una de ellas. Este hombre se desarrolló precisamente en Cuba, donde por más de 5 décadas se ha tratado de obviar la existencia de Dios. Él también se desarrolló en medio de quizás lo único que ha proliferado y apoyado inclusive, que tiene que ver los tipos de religiones sincretistas, que tienen que ver precisamente con la mezcla afro-antillana, y él practicó esas creencias. Pero él se burlaba ya en Bauta, su ciudad natal en Cuba, de aquellos religiosos que le enseñaban algo de la Biblia, y él decía: no, eso no, yo no lo creo. Pero después de haber vivido una vida terrible en el mundo, vino a los Estados Unidos y por la gracia de Dios, a través de nuestros buenos hermanos pentecostales, conoció a Jesucristo como su Salvador. Más tarde se comunicó con su padre, quien en la hora de la muerte entregó su vida a Jesús también. Conoció a una dama con quien comenzó a hacer los planes de forjar un hogar, un matrimonio, y Doris Pupo, quien hoy es su esposa. Y por una cosa interesante, Doris, prima de mi esposa Rebeca, hizo su hogar, pero no solamente eso, le dijo: yo quiero que tú aceptes el mensaje que yo tengo. Y hermanos, para gloria de Dios, el pastor Daniel Amich está en las aguas bautismales para bautizar a un hombre que ha decidido hacer de la Biblia la palabra de Dios, creer en la profecía y poner sus pies en la roca eterna que es Cristo Jesús. Y en este momento Oscar López es bautizado por el pastor Amish de la iglesia de Westchester, en esta localidad, haciendo aceptación personal de la fe en Jesucristo. Y él decide por sí mismo hacer de Jesús su líder espiritual para siempre. Por eso el pastor Amish lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Es una experiencia linda ver al pastor allí, que ha decidido, el hermano Oscar, decir: voy a ser de ahora en adelante el ayudante del pastor en la obra de Dios.
Yo creo que es grande, hermano. Llegó la hora de las grandes decisiones. ¿Dónde está tu Babilonia? ¿Dónde está el edificio de la estructura del orgullo humano? Esa ciudad que se levanta contra la verdad de Dios. ¿O has decidido venir a los pies de Jesucristo? Yo quiero compartir contigo esta tarjeta y me gustaría que la tengan ustedes. Nos dice allí que el curso de la historia en este mundo está en las manos de Dios y mediante la Biblia se nos revela tanto el pasado como el presente y el futuro. Pronto Dios establecerá su reino eterno de paz. Reconozco que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que por ella puedo conocer el futuro que me espera. Acepto a Jesucristo como mi Salvador y quiero prepararme para vivir con Él en su eterno reino que pronto llegará. Raiza va a cantarnos un himno que nos muestra y nos asegura que si aún Dios alimenta a las aves en medio de las pruebas, también nos va a alimentar a nosotros, nos va a sostener. Solamente pon tus pies sobre la roca. Mientras ella canta esa canción, yo quisiera en esta noche pedirte que vengas delante de tu Dios. Tal vez si llevas tiempo tratando de hacer una decisión por Cristo y no la haces. ¿Por qué no vienes? Quiero orar contigo. Y alguien te va a entregar esta tarjeta. ¿Quién es la primera persona que hoy quisiera decir: Señor, yo quiero ponerme en tus manos? Quiero unirme en esta oración. ¿Quién desea venir? Voy a esperar por una persona. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vemos un joven que se acerca. Mientras va a cantar, que Dios te bendiga, mi hermano Raiza. ¿Cómo podré estar triste y cómo entre sombras cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre es Él. Puedes acercarte. Ven, acércate para orar antes que termine este himno. Las aves Ven. tienen No así. Ven a buscar la bendición de tu